Good morning. Buenos días. Vamos a esperar un minutico. We're going to wait one more Vamos a second. esperar un par de segundos para que el público pueda entrar. En inglés, pero tenemos interpretación simultánea hecha por la paisa Gloria Mejía, que está en Medellín. Entonces, si quieren escuchar el conversatorio en español, pueden oprimir el botón Interpretation que está abajo y pueden escuchar todo en español. Bueno, y a ver, esperamos, ya viene más gente. Bueno, pues empezamos entonces. Well, welcome everybody to the sixth Bienvenidos todos a la sexta edición de Buscando el Centro en Colombia, una serie que Sandra Borda y yo hemos comoderado a través del CCA acerca de cómo encontrar ese centro político en Colombia, no solo ahora, sino hacia adelante, especialmente con miras a la elección del año entrante. Para aquellos que conocen bien a Colombia, saben que estamos en épocas difíciles y antes de comenzar a hablar con Sergio Fajardo, quiero darles un par de notas. Primero, para aquellos que me están escuchando en inglés, pero prefieren hacerlo en español, pueden oprimir el botón de abajo de interpretación y pueden escuchar a la interpretación de Gloria Mejía. Otro evento tendremos, para aquellos que nos siguen, será el 7 de junio, el día después de las elecciones de Perú, con Benicio Rodríguez Olivares y Lama, dos analistas jóvenes y el congresista Belaunte. Y habrá otro panelista que vamos a anunciar. Y el video de esta conversación de hoy, como todas las que hemos realizado de esta serie, estará disponible esta noche o mañana en ccacanada.com. Y aquí estoy viendo la lista de notas y creo que aquí termino. Pero de todas formas, Sergio, bienvenido. Para aquellos que conocen a Colombia, saben de Sergio Fajardo. Él fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, que todos en Antioquia dicen que es el número uno del país. Sandra está en Bogotá, tal vez podría decir algo distinto, pero bienvenidos Sergio y Sandra. Gracias por estar con nosotros hoy. Con eso, quiero comenzar, Sergio, preguntándote, construir una coalición o mantenerla nunca es una tarea fácil. Las precampañas y realmente manejar un gobierno es difícil. La coalición de la esperanza, de la que haces parte, parece que por fuera han hecho un buen trabajo uniendo personas con puntos de vista diferentes para un proyecto en común. Entonces, Sergio, queremos hablar acerca de esos puntos del proyecto y de otros temas también. Hace poco hubo un cambio. Ángela Robledo se salió de la coalición y a la vez, por lo menos de lo que es la cronología que hemos visto, la coalición sacó una, una declaración sobre el paro de Colombia. Háblanos, Sergio, un poco acerca de la importancia de ese cambio que se dio, cómo, cómo afecta la coalición hacia adelante. Okay, good morning, Ken. Buenos días, Ken, Sandra, qué bueno estar con ustedes hoy. Y hola a todos. Permítame explicarles brevemente este punto. Comenzamos a trabajar, o mejor, a hablar, a finales del 2019, septiembre, antes de las elecciones. Nos invitaron Iván Marulanda para reunir un grupo de personas. En ese entonces eran los hermanos Galán,
Troy Barrera, Jorge Robledo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y yo. Y comenzamos a hablar solo de política, cómo veíamos las cosas. Y luego llegó el COVID y dejamos de hablar. Y el año pasado, a finales del año pasado, miramos, nos volvimos a reunir y pensamos, ¿por qué no crear una coalición que fuera una expresión política para las próximas elecciones? Luego, Angélica Lozano empezó a ser parte de las conversaciones y diseñamos, o mejor dijimos, bueno, hagamos las cosas, formalicemos lo que hemos hecho hasta la fecha y hagamos un desarrollo realmente hacia una expresión política por fuera de las corrientes. Esto simplemente como para darles una definición. Y dentro de las discusiones de Colombia se denomina el centro. Después podemos hablar de ese tema en particular. Y eso es lo que hicimos realmente. Permítame mostrarles aquí. Dame un minuto. Este es un ejemplo. Aquí ven ustedes mi cuaderno de notas. Esto es del 12 de enero del 2021. Y aquí ven como una gráfica, una manera posible de construir esta coalición. Y sugerí que lo hiciéramos en 3 pasos, con algunos puntos que pudiéramos trabajar en ellos y luego crear una coalición pública. Y básicamente comenzamos a hacer esto. Ahora bien, comenzamos hablando de algo que siempre está ahí cuando estoy, y es los principios éticos de la política. Eso es parte de la discusión de qué compartimos y cómo podemos expresar un acuerdo de la ética y la política. Comenzamos a trabajar en principios programáticos muy básicos, no el programa en sí, sino algunos principios que todos debemos de seguir, de los temas en los que estamos de acuerdo. Y de hecho sacamos como un manifiesto político, una presentación corta diciendo por qué estamos juntos, y la discusión de tener una sola lista para que hiciera parte de las elecciones del Congreso el año pasado, especialmente del centro, fue importante. Solo tener una lista, un impacto, y nuestro propósito es tener las primarias en marzo del año entrante con una lista para poder hacer parte de las elecciones convencionales. Y el propósito es llegar allá, tener un buen número de personas en el Congreso relacionadas con la coalición y tener a un nominado que haga parte de la primera ronda en la elección colombiana. Ese era el tema inicial. Y luego empezamos a trabajar de cómo trabajar juntos, qué hacer juntos. Yo, por ejemplo, y creo que todos, pensábamos que éramos parte de una plataforma en la que sacábamos adelante estos principios básicos y luego le pedíamos a otros que hicieran parte de la construcción que queríamos hacer y eventualmente hacer parte de las discusiones políticas del país y realizar cosas juntos. Organizar, por ejemplo, para mí, una oficina de comunicaciones y realmente reunir a toda esta gente entendiendo que somos muy diferentes, sí, pero entendiendo también la importancia de tener esta construcción con diferentes puntos de vista y nos tomamos en serio porque creímos todos los que estábamos aquí somos iguales y eso era lo que buscábamos. Ese fue el inicio de esto.
Entiendo que algunos de mis amigos ya han sido entrevistados con ustedes. Juanita Gobertus vino a hablarles de lo que hemos hecho y ella habló de los principios y eso está aquí, ahí están los principios. Y eso, perfecto, ya lo organizamos. El segundo paso ya era ver cómo hacer que las cosas se movieran. Ángela María Robledo llegó después, porque a ella la invitó el Partido Verde para ser parte de todo esto. Y al principio, ella iba a meterse al Partido Verde. Ella renunció para poder ser, la colega pues, de Petro. Entonces ella llegó y empezó a ser parte de la coalición. Y con el Partido Verde, en la mitad de todo, algo sucedió. El Partido Verde tuvo 5 candidatos presidenciales. Entonces, ellos querían ser los nominados del Partido Verde para ser parte de las primarias que tenemos el año entrante. Y esas son realmente las circunstancias que tenía en ese momento el Partido Verde. Entonces, tuvieron discusiones internas con Marulanda, con Sandra Ortiz, con Camilo Romero, con Carlos Amaya. O sea que tenían muchas discusiones de cómo iban a manejar este tema y manejar semejantes temas. Entonces, nosotros estamos en este lado construyendo la coalición. Y todas estas personas empezaron a decir del Partido Verde, excepto uno, que hacían parte de lo nuestro, y después nos dimos cuenta que había muchas cosas que les preocupaban en el Partido Verde que estaban discutiendo con nosotros. Se estaban llevando adelante, los acuerdos ya estaban, los programas, los principios básicos ya estaban establecidos y convenidos, pero esto creó una situación difícil de manejar. Y quiero explicarles un par de cosas que les puede agregar luces a este tema de hoy. El Partido Verde dijo, hacemos parte de la coalición. Es una decisión formal. Ellos tenían varias instancias dentro del partido que ellos discutían y tomaban decisiones. Y dijeron, vamos a abrir la puerta para que todo el que quiera llegar sea bienvenido. Por ejemplo, desde enero, yo hablé con ellos y les dije, ¿qué se necesita para que Compromiso Ciudadano, lo que yo lidero, haga parte del Partido Verde? Ángela María Robledo llegó y no sé cuánto ha avanzado, pero ella quería también ingresar al Partido Verde y en qué circunstancias. Hasta el día de hoy, nunca me respondieron. Hablé con ellos amigablemente, tuve conversaciones, cómo se puede realizar, pero nunca tuve una respuesta diciendo estas son las reglas que tenemos. Si usted quiere ser parte del Partido Verde, con un movimiento, estas son las condiciones. No. Todo esto, claro, tengo que comentar, se realizó de una manera muy amigable. Esto no fue que peleamos, ni que tuvimos discusiones horribles, no. Y después de todo este tiempo, nos dimos cuenta que nos paramos, nos bloqueamos, no nos decían nada. Y desde el punto de vista político, no éramos parte de la coalición nacional. Estábamos
abrumados, no sabíamos cómo proceder, las instancias que tenía el Partido Verde, las discusiones. El señor Romero está contra la coalición, pero hace el Partido Verde. A ver, hay muchas discusiones que entendemos. No hay nada poco natural, pero son discusiones políticas que hay que manejar. De hecho, entonces decidimos hablar como coalición con el presidente Duque. Hace un mes, hace 2 semanas, hubo una discusión, hablamos con él. Ellos vinieron como el Partido Verde, hicieron parte de la discusión, pero no pudimos hacer más cosas juntos. Entonces, ¿qué hacemos con este tema? Tomamos una decisión. Las personas que no hacen parte del Partido Verde, mi situación siempre fue particular porque mucha gente en Colombia cree que yo soy miembro del Partido Verde. Y de hecho, cuando yo era gobernador, lo tenía con el aval del Partido Verde. La coalición que construimos para el 2018 fue con el Partido Verde. Claudia López era mi socio. Entonces, he estado muy cerca del Partido Verde. Mucha gente de Compromiso Ciudadano no pueden dar avales, pero mucha gente llegó al Partido Verde para ser parte de las secciones y han sido elegidos como miembros del Partido Verde. Entonces, esta fue mi situación, pero dadas las circunstancias dije, bueno, vea, tenemos que trabajar. Y lo que está sucediendo en Colombia es muy difícil y es obvio. Y queremos actuar y tener una presencia política. Y ya no podemos seguir esperando. Y eso fue lo que sucedió. No que Ángela Robledo se fue de la coalición, no, eso no es correcto. Ella llegó por el Partido Verde y nosotros hablamos con ella. Y le mostramos qué era lo que planeábamos y hablamos y discutimos con ella y ella dijo que ella llegó aquí porque fue invitada por el Partido Verde y ella se quedó, no sé qué pasa, qué hace con el Partido Verde y nosotros dijimos, no, vamos a seguir adelante, vamos a trabajar y ahí es donde estamos en este momento. Qué historia tan larga, en la mitad de temas tan interesantes que podemos abordar, pero así es la vida y quería como aclarar esto, aún en inglés, se imaginan la dificultad. Yo nunca he hablado de la coalición en inglés, siempre hay una primera vez. Sandra, que estoy en muy buena compañía. Quiero tocar un par de cosas antes de comenzar a hablar de la plataforma política, porque primero me parece que es un momento tan horrible para que esto suceda. Uno se imagina que en este punto de la historia y en la mitad de una crisis como esta, que la coalición salga adelante y surja no solo como un partido que ustedes comparten, sino también que la coalición sea más proactiva. Entonces, primero que todo, me pregunto si existe alguna reflexión o un proceso interno, porque me parece que esto que está sucediendo ahora va a ser muy malo para la coalición. Lo último que ustedes quieren es que el monopolio de la reacción la tenga Petro. Él parece que en este momento es el único que tiene una posición política dentro de esta crisis y es un actor importante. Entonces me pregunto si ustedes han pensado en el efecto de lo que pasa en este momento. Y mi segunda pregunta, para meternos con mayor detalle en este escenario político, tiene que ver con la alternativa de otros movimientos para que tenga un papel como el que ha tenido el Partido Verde, como el nuevo liberalismo, el movimiento de Robledo. Y si no es el Partido Verde,
el que les va a dar a ustedes el partido político como tal para la coalición, hay oportunidad de que ustedes piensen en otra organización. Y por último, quiero preguntarle, ¿qué va a suceder en el futuro? ¿Cómo ve usted espero que sea pequeña esta crisis de la coalición para resolverla a futuro? ¿Creen ustedes que se va a resolver a futuro? ¿Creen que se va a finalizar? ¿Realmente cuál es su pronóstico de la coalición? Bueno, primero, estamos de acuerdo y como he dicho ya, nosotros estamos en la mitad de lo que está pasando en Colombia. Y como ya les dije, decidimos hablar con el presidente y dentro del Partido Verde había una gran confrontación que porque la gente iba allá, un tipo que es candidato no quiso ir y eso va y está contra la coalición y ese es el tipo de problemas que teníamos. Entonces, hubiera sido mucho mejor estar juntos y actuar como les mostré en la gráfica, pero no sucedió. Entonces decidimos, bueno, salgamos adelante. Lo lamento, todos lo lamentamos, nadie estaba feliz con esto, con todo lo que sucedió, pero teníamos claro que teníamos que hacerlo y no podíamos continuar y quedarnos ahí e intentar una cosita allí y allá. Tomamos la decisión, que para mí fue la mejor, y seguimos adelante y no miremos para atrás. Veamos cómo podemos salir adelante, qué podemos hacer para ser parte de lo que sucede en Colombia y a la vez, recuerda, una de las características de la coalición es que los miembros de ella no van a estar juntos a toda hora, porque vamos a competir entre nosotros. O sea que todos tienen la libertad de salir y hacer parte y presentar posiciones dentro de la situación colombiana ahora, y eso está bien. Y yo espero que esta situación, esta crisis de Colombia no demore mucho, pero yo no quiero pronosticar qué va a pasar dentro del Partido Verde. Soy respetuoso siempre en todos los sentidos, pero nunca me he involucrado en las discusiones del Partido Verde, aunque tengo muchos amigos ahí. Yo no he dicho una sola palabra acerca de lo que sucede ahí. He sido estoico acerca de lo que ha sucedido. He recibido muchos insultos, pero aún así no he dicho una sola palabra acerca de lo que pasa ahí. Y espero que podamos estar juntos. Yo quiero que estemos juntos, pero ellos no han resuelto los problemas que tienen internamente. Y yo no creo que vaya a ser un gran daño, Sandra. Las elecciones están a un año. Hay mucho tiempo. Somos locos en Colombia porque todos los días suceden cosas y estamos desgastados. Lo que pasa en la calle, las dificultades que los colombianos están enfrentando realmente es malo para el país. Emocionalmente, todos los involucrados tienen un alto costo dentro de los movimientos sociales del país, pero las elecciones son en mayo del año entrante, estamos a un año. Y actuamos como si fueran las elecciones fueran el mes entrante. Y existe un ambiente tenso político en todos los sentidos. Pero creo que tenemos tiempo de posicionarnos. Esta situación requiere un entendimiento muy profundo. Desde mi punto de vista, este es un punto de inflexión en la historia colombiana. Esta es una de las cosas que vamos a estudiar con seguridad dentro de varios años. De hecho, Sandra empezó a estudiar este fenómeno porque todos sabemos que esto comenzó en el 2019
y se relaciona con jóvenes que salían a hacer las marchas. Y Sandra escribió un libro que yo leí acerca de qué sucedió. Esta es una continuidad. El COVID, la pandemia, fue lo que lo detuvo, pero esto es un cambio. Y yo nunca, y no creo que nadie, pudo haber pronosticado qué iba a suceder en este último mes, las dimensiones de lo que sucede en el país. Sabíamos que iban a suceder cosas, la protesta social iba a darse, pero no creo que nadie haya calculado la dimensión de esta protesta. Y ahora hay que entender esto, hay que prestarle mucha atención. Y en la política tenemos que encontrar una solución, sí, pero es un capítulo nuevo que va a ser parte de la historia política colombiana, para mí, y vamos a ser parte de ese capítulo. Y eso requiere una palabra, eso requiere serenidad, eso requiere sabiduría para manejar esto. Y yo creo que tenemos suficiente tiempo para hacerlo, pero es un mundo nuevo, creo yo, en cuanto a la política. Hemos llegado hasta aquí, la polarización, no sé si quieren hablar de eso, pero quiero parar aquí. Una última pregunta sobre el estado de la coalición para seguir con la discusión principal de este proceso. Entonces, el plan que ustedes tienen en la coalición antes para las primarias, este proceso de preelección dentro de la coalición y los candidatos, ¿ese plan sigue en pie o? Claro, claro. Ahora bien, nosotros, a ver, no respondí todas tus preguntas, Sandra, las tres, pero la única que no respondiste es del otro partido político. Eso iba a decir. Bueno, tenemos otros grupos que van a ser parte de la coalición. Hay Dignidad, que es un partido político ahora. Espero que el nuevo liberalismo tenga la estructura formal, pero es una discusión que está en la Corte Constitucional si ellos tienen los derechos políticos y sean un partido político formal. Y ha habido un avance con ASI, que es otro partido político, Colombia Renaciente. Hemos hablado con ellos también y estoy seguro que tendremos más partidos dentro de la coalición que estamos construyendo, porque hay algo muy difícil hoy en día y es la otra manera de ser parte de la competencia política y se relaciona con reunir firmas para presentarse uno como un candidato cívico independiente. Y eso va a ser imposible ante las circunstancias que tenemos. Porque ¿quién va a firmar en la calle para alguien en la mitad de una calle con tantas restricciones que tenemos? Entonces, Sandra, esto sí se va a dar y espero que muchos más trabajen con nosotros. Tenemos acuerdos básicos para poder incorporar a otros en la coalición y yo confío. Creo que sí, hay un gran reto y creo que el panorama de hoy va a ser diferente al que tendremos en un año. Y creo que el año entrante vamos a tener un presidente que saldrá de la coalición. Gracias, Sergio. Los otros candidatos con los que hemos hablado en esta serie han tenido temas que ellos enfatizan. Hablan de temas fundamentales que hace parte de la base de la coalición. Por ejemplo, de lo que ha hablado Humberto de la Calle hace un año. Para Humberto, el tema del acuerdo de la paz es fundamental. Galán habló de las drogas, entre otros temas. Cristo habló de la reforma agraria y Ángela y Sandra, me puede corregir, también habló de la juventud.
issues going Y forward. esos son temas importantes para cada uno. And Y la women. mujer Yeah, también, la mujer, sí. It's true as you say that Y es verdad, ahora el panorama nos da una dimensión diferente de todo, pero realmente son los mismos temas que han plagado a Colombia por mucho tiempo, la inequidad y todo. Sergio, su plataforma principal por mucho tiempo, por lo menos los temas que a usted le interesa son la educación y hacer política de una manera diferente. Pero como usted ya habló, la dimensión ya cambió. Sería interesante, Sergio, que nos contaras cómo ves estos otros temas fundamentales, cómo sacar adelante la economía y con qué bases, y la importancia de la reforma agraria que ningún presidente colombiano ha podido. El Pumarejo y Lleras tal vez lo intentó, pero no. Además de la educación, entonces, y de hacer política de una manera diferente, ¿qué otros temas son críticos para usted y cómo los va a manejar? Bueno, quiero responderle, aunque ustedes me han invitado cordialmente, y el título es Buscando el Centro, quiero que ustedes vean la oportunidad de explicarles cómo entiendo yo la política y lo que hemos hecho hasta ahora. Y luego podemos hablar de la reforma agraria que se relaciona con el acuerdo de paz. Y nosotros estamos trabajando, ¿cómo se dice? Food safety. Food security. Food security. Estamos hablando de la seguridad alimentaria como parte de nuestro proyecto, sí, pero permítame mejor hablar de la política y el centro, porque hay que entender, cuando construimos la coalición, de dónde veníamos. Somos muy diferentes en muchos sentidos. ¿Y cómo nos reunimos? Y quiero tomarme unos minutos para explicar cómo hemos hecho la política. Y cuando digo nosotros, ese movimiento que lidero, que se llama Compromiso Ciudadano. Y quiero regresar 21 años, porque creo que muchos de estos temas son relevantes hoy. ¿Bien? Bueno, primera observación. Lo que hicimos al principio fue reunir y crear puentes entre diferentes sectores de la ciudad, organizaciones sociales, ONGs, el mundo académico, el mundo empresarial dentro de todo esto. Y nos reunimos gente de diferentes circunstancias y volviendo a Medellín hace 21 años. Y lo que hicimos en ese entonces fue hacer política en Medellín, en ese momento, con la gente que estaba ahí y reunir a personas con diferentes experiencias y lo he hecho con diferentes caminos, no es una participación política tradicional, y vamos a sacar adelante un movimiento y vamos a hacer la política y vamos a ser parte de las elecciones y vamos a ganarlas. Y eso fue lo que dijimos hace 21 años. El primer paso fue preguntarnos cuáles son los principios que compartimos. Todos éramos de diferentes esferas de la sociedad. Y hicimos un gran esfuerzo de sentarnos y decir, compartimos estas cosas acerca de la democracia, la política y la manera como queremos interactuar con la sociedad con este acuerdo básico, con 10 puntos muy básicos. Y de nuevo, aquí en la coalición tenemos también unos principios éticos políticos que se parecen mucho a lo que hicimos antes cuando venimos de diferentes lugares. No vinimos de un mismo partido, no éramos parte de un mismo partido que se quería ir a otro lado. Queríamos realmente
reunirnos y el primer paso es preguntarnos qué tenemos en común, qué compartimos. Eso es lo primero que hicimos y creo mucho en eso. Permítame también hacer otro comentario, porque esto todo también se relaciona con nuestro origen y lo que hemos hecho en la vida. Yo vengo de la matemática, lo cual es muy diferente a la economía, a las ciencias políticas y otros caminos, pero no solo de la matemática, pero dentro de ella la matemática lógica, que es la parte de la matemática que se relaciona con el rigor de la matemática. Y esta expresión, ya hablo de los matemáticos, de la verdad relacionada con las construcciones matemáticas, cuando uno dice que esto es matemático, esto es verdadero y esto es muy poderoso. Y esto no sucede en el mundo. Entonces, ¿qué hicimos? Crear los principios y nos reunimos y dijimos, bueno, ¿cuáles son los problemas que queremos resolver? No vinimos con una ideología que nos diera respuestas a todas las preguntas, no. Éramos muy diversos, muy diferentes, pero compartíamos principios y, claro, teníamos cosas en común. Y luego empezamos a ver qué queríamos resolver en Medellín. Y los problemas en ese momento era la inequidad de la ciudad. Segundo, en ese entonces era la violencia que teníamos en la ciudad de Medellín. Y el tercer problema era la corrupción y la cultura de ilegalidad que tenía la ciudad. Entonces teníamos ya los principios, luego vimos los problemas que queríamos resolver y nos reunimos a resolver esos problemas. Cuando digo resolver los problemas es qué es lo que la gente que viene de la Comuna 6 de Medellín o la de 12 de octubre, ellos han trabajado en estos elementos y nos reunimos con ellos, sacamos muchas ideas y surgimos como una manera de entender la ciudad. No teníamos un programa impuesto, no, sino que trabajamos con la gente misma de las diferentes comunas y reunimos las diferentes experiencias. Sergio, permíteme interrumpirte. Entiendo tu historia, pero todos en Medellín, excepto muy pocos, eran parte como de esa idea de cambiar la parte de la violencia en la ciudad, sí. Pero hablemos de la reforma agraria. Ya voy a terminar, Ken. Ya estoy a punto de terminar. Sé que quieres que hable de la reforma agraria, pero me estoy demorando un poquito más. Gracias. No quiero dejar la historia en la mitad, porque tiene que ver con lo que hacemos y con la construcción de la coalición y la manera de entender la política, porque la discusión es el centro. Y lo que quiero explicarles aquí es cómo hacer la política que no tiene nada que ver con la consideración tradicional de izquierda o derecha. Nosotros llegamos con una aproximación muy diferente hacia la política. Entonces, lo que les estoy diciendo por mi experiencia es una ruptura con lo tradicional, pero sacamos adelante cómo construir y dar respuestas a problemas sin caer en lo tradicional, sin tener que imponer las cosas, sino hablarlas con los demás. Y claro, la situación de la violencia de Medellín no se puede decir simplemente que era un punto en común. Lo que discutíamos allá era muy complicado. Y luego, cuando miramos cómo salir adelante, dijimos, bueno, vamos a hablar con la gente, vamos a tener una mejor relación con los ciudadanos de Medellín y cómo interactuamos con ellos para la política. Y entonces mezclamos lo que habíamos construido de diferentes fuentes, cómo realizamos la política, salimos a la calle y nos interactuamos con la gente y ese fue nuestro proyecto político. Y luego
como ya me preguntan ustedes del centro, quiero mostrarles cómo es la política que yo manejo y luego se gobierna. Yo no quiero contarles pues qué hice ya después. Pero quería aclarar este punto porque es importante entender cómo manejamos la política, qué podemos contribuir a las discusiones del país. Y esa es una de las cosas maravillosas de reunirnos con personas que tienen diferentes caminos. Y es importante entenderlo cuando hablamos políticamente. Ahora bien, ¿cuál es mi punto de vista con lo que estamos haciendo en nuestro país? Que no comienza con la reforma agraria, sino que me parece que primero tenemos que abordar un problema obvio y es el empleo. Y el empleo, claro, se relaciona con la naturaleza de las productividades colombianas, con el sector de producción del país y cómo vamos a manejar el empleo de Colombia. De hecho, el año pasado, nosotros, Compromiso Ciudadano, presentamos un programa de empleo de emergencia. Generalmente en Colombia lo que sucede es que uno se queda callado. Ustedes leyeron lo que escribimos, vieron lo que presentamos en la mitad de la pandemia. Y quiero explicarles este programa porque pensamos y la semana pasada voy a presentarles este programa especialmente para los jóvenes. Y claro, dentro de ese programa queremos que las mujeres jóvenes que están en la peor posición en cuanto al empleo de Colombia. Y nosotros, y esto es muy importante para que ustedes vean cómo es el desarrollo de Colombia, decidimos en el programa que se relacione con regresar al municipio, que los empleos hagan parte de cada municipio de Colombia para poder generar el empleo de emergencia, explicando la naturaleza de lo que necesita cada municipio. Y yo he liderado en Medellín y en Antioquia un programa muy importante, Sandra, y es el presupuesto participativo, que es una manera de hablar con la comunidad, con una buena organización de proyectos que se relacionan con personas, que la comunidad haga parte de estas decisiones. Y es una herramienta muy poderosa para que la comunidad haga parte de las decisiones que vamos a tomar con respecto al empleo. Y la semana entrante, de nuevo, vamos a sacar adelante el programa, a lanzarlo con jóvenes, con factores muy interesantes. También hay que hablar del empleo de emergencia que tenemos en Colombia, que se va a traducir en otro proyecto que se relaciona con la economía verde, con diferentes sectores que tenemos en el país. Y vamos a construir un programa que tiene proyectos estratégicos. Estos proyectos estratégicos son 5 o 6 y son temas especiales que queremos tener en Colombia para movilizar a todo el país en torno a esos proyectos. Naturalmente, la energía renovable, cómo convertir eso en un proyecto nacional donde en cada territorio haya una instancia y cómo incorporamos el programa, la ciencia, la educación, las empresas, todo. Entonces estamos sacando adelante estos proyectos estratégicos y uno, por ejemplo, es la seguridad alimentaria
que claro que se relaciona con el desarrollo rural, que como ya les dije, se relaciona directamente porque fue el mejor avance que se hizo con el acuerdo de paz, que tiene que ver con la titularidad de las tierras, los recursos necesarios para tener el desarrollo rural. ¿Qué sucede con el papel que juega el Estado, los servicios públicos relacionados con ese desarrollo, etcétera? Pero volvámonos. El empleo. Eso tiene una relación directa con los jóvenes en Colombia y la educación. Hay que repasar la manera cómo nuestro sistema educativo funciona en diferentes instancias y relacionar la educación con instancias territoriales, entendiendo algo que en Colombia se ha hablado, pero que nunca se ha hecho. Y hablo de la relación que tenemos del gobierno nacional con los gobiernos locales, con el compromiso de la academia, las universidades, el sector productivo en todos los lugares, la sociedad civil. Eso se menciona, pero realmente nunca se ha hecho de una manera que nosotros pensamos que podamos realizar espacio por espacio en Colombia. Se puede hacer con rapidez. Tenemos la gente ahí para poder trabajar en eso. Y eso sería empleo, educación y la definición de lo que queremos con nuestro sistema educativo, mirando las preocupaciones actuales, el prospecto que tenemos y la pandemia. Ha cambiado todo. El mundo educativo no va a quedar igual después de la pandemia. No vamos a volver a lo que teníamos antes de la pandemia. Hay que entender todo lo que tiene que ver con las mujeres, con el empleo, claro, consideraciones ambientales, cómo incorporamos el medio ambiente con el desarrollo económico que queremos y, claro, relacionado con el desarrollo. En eso estamos trabajando, claro. Hay muchas cosas que hay que pensar y hay que entenderlas con profundidad. Y nos queda un año. Sí, son muchas cosas para pensar en un año. Permítame preguntarle acerca de este último punto que usted tocó, el tema del empleo, porque para mí el tema en este punto tiene que ver con los jóvenes. Hablamos de jóvenes y su acceso a la fuerza laboral, hablamos del empleo, hablamos de la educación y creo que el tercer tema relacionado con los jóvenes tiene que ver con la fuerza policial. Sabemos que esto no es nuevo, que esto no es lo único por lo que se protesta. Sabemos que es un problema más estructural, de manera que quiero que seas más preciso, por favor, y nos expliques cuál es tu propuesta para jóvenes que tienes en presente para responder a las necesidades de los jóvenes, a lo que ellos expresan actualmente en la calle hoy. Quiero que seas más preciso en cuanto al acceso de los jóvenes a la educación pública, porque ellos no se quieren endeudar más en el sistema educativo privado. Y también quiero que nos cuentes qué piensas acerca de un tema crucial para mí, y es la relación entre la policía y los jóvenes y las tensiones que hemos visto en el contexto de esta movilización. De nuevo, tres cosas me estás preguntando. Hay que entender cuando hablamos de los jóvenes en la calle, ellos son muy diferentes, no son el mismo modelo. Y hay algunos que pertenecen al grupo de 22 millones de pobres que tenemos en Colombia.
que viven con familias que a duras penas tienen 2 comidas al día y que están sufriendo directamente el impacto de la pobreza debido a la pandemia. Y ese grupo de 22 millones quieren acciones y se conocen como personas que no tienen empleo. Muchos no estudian porque la pandemia ha tenido un impacto en lo que ha sucedido en Colombia, porque muchos de estos jóvenes no han podido durante año y medio, no han podido socializar y ni recibir educación. Entonces, ellos requieren acciones extraordinarias, especiales ya. Y eso se puede hacer. Y se puede hacer yendo a las comunidades de ellos y reunirnos y hablar con ellos. Porque eso lo hemos hecho. Esto no es algo de la NASA, no. Esto lo hemos hecho en Medellín, en Antioquia. Podemos identificar y hay que hacerlo. Eso sí, te estoy dando la manera genérica, pero podemos identificar en todas las comunidades cuáles son las instituciones relevantes para la comunidad. Podemos identificar los profesores relevantes de cada comunidad y con rapidez, porque en cada barrio hay una organización local y reunimos a esta gente, claro, con alguien de la iglesia. La iglesia católica muchas veces con rapidez puede ayudarnos como mediadores, junto con los alcaldes. Claro, la autoridad tiene que hacer parte de esas conversaciones. Y si empiezas a hablar con estos jóvenes de inmediato, hay que surgir con unos fondos para que ellos tengan algún ingreso básico para que hagan parte de la discusión. Al hacer parte de esas discusiones, ellos van a recibir plata que puedan llevar a su casa y empezamos a organizar todo. Y de inmediato se ven, de inmediato, no, rápido, se encuentran propuestas que provienen directamente de los jóvenes y les damos a ellos un salario básico para que hagan parte de las discusiones. Y así formalizamos sus necesidades y funciona. Y se puede hacer. Y en Colombia estoy seguro que en Cali, donde tenemos tantos problemas, eso se puede hacer en Siloé y en otras partes. Claro, eso es una decisión política. Y hay que traer a los empresarios a las comunidades y sentarlos ahí. Sí, tienes razón, es difícil, pero hay que tenerlos como parte de la discusión y con rapidez. Eso funciona. Y lo estoy diciendo porque como ya le dije, ya lo hice, ya tengo experiencia, pero eso se puede hacer. Esa es una parte. Otra parte es estudiantes universitarios que están en las calles. Ese es otro grupo de jóvenes, claro, tienen cosas en común, pero ellos reclaman que mejor educación, acceso al sistema universitario, a la educación superior, y eso es otro tema. Y hemos hablado de las universidades públicas que sean gratis para la gente, y eso se puede hacer y debe hacerse. Y esta es la oportunidad de que sea permanente. Y hay que hablar de las personas, porque no olviden esto. La mitad de los estudiantes de Colombia que van a la universidad, la mitad va a instituciones privadas. El sistema público no tiene la capacidad ni las vacantes para todos. Hay que tener presente que muchos que no tienen recursos y, como ya les hablé, nosotros tenemos ese programa de empleo de emergencia, lo presentamos y ya existe para estudiantes, para que ellos no se salgan de la universidad. Y tenemos que manejar ese caso
de cómo podemos ayudarle a esos estudiantes que no tienen recursos o fondos para ser parte del sistema educativo. Eso es algo que se debe diseñar. No solo eso, siempre pensamos de que hay que pagar la matrícula, pero ¿cómo se pueden quedar ahí? Porque algo que olvidamos en estas discusiones es que casi el 50% de los estudiantes de las universidades, la mitad de sus estudios, en la mitad del semestre se salen. Y ustedes no se imaginan que es ver estudiantes que se tengan que salir. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, pero hay que ser claro de cada segmento y el papel que tenemos para organizarlos. Y todo, y lo otro es el sistema productivo. ¿Qué tipo de relación tenemos con el sistema productivo a nivel local? Entender, por ejemplo, lo que el SENA puede hacer para el desarrollo de las oportunidades de los jóvenes. Eso es un gran proyecto, profundo. Y confío que podemos presentar el mejor proyecto. Ahí radica el reto. Eso hace parte de las discusiones y hemos hablado de esto. Y esto es lo que me motiva. ¿Por qué me he quedado en la política? Porque podemos hacerlo. Podemos lograrlo. Hay que tener presente las diferencias de las personas en Colombia y que la gente puede participar. Espera, me faltó algo de la pregunta de Sandra. La policía. Claro, la policía. Ese es un tema político y se tiene que manejar ya. Hay que iniciar las discusiones. Es claro. Usted lo explicó muy bien en su libro, Sandra. Lo que sucedió en el 2019 fue una manera de averiguar que la policía en Colombia no está diseñada para entender los tiempos que vivimos. Eso siempre estuvo dedicada a luchar contra la guerrilla y el narcotráfico, pero ahora la policía tiene unos patrones y muy diferentes que luchar y es urgente. Yo no sé qué va a hacer el gobierno, porque ya está haciendo una reforma policíaca o de la policía en el Congreso, pero me parece que necesitamos una discusión nacional, comenzando con algo que hemos carecido en Colombia, y es reconocer, que el presidente reconozca que esto ha sucedido, que tenemos muchas personas, jóvenes especialmente, que han sido asesinados en Colombia por la policía. Y eso requiere que el presidente lo diga, y eso se puede hacer de inmediato, pero es una decisión política. Y los que manejan el país tienen que tener eso presente. Si yo manejara el país, estaría diciendo exactamente esto. Yo, claro, que si fuera presidente, no tendría este tipo de problemas, pero esto es otro tema. Gracias por su respuesta, Sergio. Un par de preguntas. Con toda la gente que hemos hablado, les hemos preguntado cuáles son sus temas fundamentales y cuáles son los temas que tendrían que sacrificar para ser parte de la coalición. Ángela habló de algo que ella sacrificaría es involucrar más al Estado en la economía. O sea que mi pregunta para ti, Sergio, es, al formar esta coalición, ¿dónde crees que tendrías que hacer un sacrificio? ¿Qué tema tendrías que sacrificar para que la coalición pudiera estar unida? Y también, por ejemplo, ¿compartes la posición de Galán que hay que tener una estrategia contra las drogas radical diferente en Colombia? A ver, yo no creo que tengo que sacrificar realmente algo importante,
por ser miembro de la coalición. Yo solo creo que podemos hacer las propuestas mejores y alcanzarlas en las discusiones. Si usted lee los principios, todos tienen una manera en particular de ver el mundo. Galán siempre menciona las políticas contra las drogas y un cambio necesario. Y estoy de acuerdo con él, pero ese no es mi tema principal. Y cada uno tiene temas que quieren desarrollar y abordar. Y así es como nos relacionamos con el mundo, en la política, con la situación que vivimos. Entonces, cuando hablamos del empleo, claro que es un componente grande de la educación. Y hay algo que tenemos que tener todos que tiene que ver con la manera como hacemos la política y la lucha contra la corrupción. Pero para mí es crucial en un país donde podemos ver algo tan dramático, y es que hemos perdido la confianza en las instituciones. Y los partidos políticos son instituciones dentro de la sociedad. Y eso, si no trabajamos en reconstruir o redefinir la confianza en las instituciones, estamos en graves problemas, graves problemas. Y eso lo estamos viendo. Y claro, la manera como los ciudadanos hablan de no confiar en las instituciones públicas, eso es grave, pero ellos siempre hablan de la corrupción. La palabra que lo expresa más es la corrupción y no podemos olvidarlo, y eso se relaciona con la manera como hacemos la política, el clientelismo y cómo se compran los votos en Colombia y cosas así. Y esos no son temas menores, son profundos. Pero bueno, no tenemos tiempo para hablar de tantas cosas. Pero si miramos a mis amigos que están en la coalición, claro, yo hablo mucho de la corrupción y creo que es un tema importante. Construir la confianza es crucial para poder manejar estos problemas. El siguiente gobierno va a ser muy difícil por razones obvias, pero con tantas divisiones que tenemos en la sociedad, este es un país que está muy tenso. Hay una gran polarización aquí y polarización es la forma de hacer política. Es decir, si usted no está conmigo, es mi enemigo. El mundo está dividido en dos grupos, amigos o enemigos. Eso es lo que yo entiendo por polarización, lo cual es horrible. Y si usted es mi enemigo, tengo que salir de ti. Y así ese es el lenguaje que usamos. Y eso, ¿a qué se traduce? Que todo vale. Y eso en la política no tiene nada que ver con seguir con la política. Entonces, esa es mi forma de entender todo esto. Ustedes tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero para mí es mucho lo que he visto, lo que he aprendido. Yo he cambiado en muchos aspectos, pero me parece que es algo que tenemos que manejar urgente. Siempre hablo de la educación, sí, y también el empleo, que se relaciona con la educación. Eso para mí va a ser crucial. Para los jóvenes, tengo claro que lo que está sucediendo ahora con la pandemia, tenemos que empezar a ver la educación de una manera muy diferente. Claro, el conocimiento, la cultura tiene que verse. Y yo creo que este es un tema que si lo pudiéramos manejar bien, es un tema que nos permitiría juntarnos como colombianos, por lo menos detrás de un proyecto nacional, el de la educación, relación a los jóvenes, a las mujeres y al medio ambiente. Y ese sería un gran proyecto que podríamos tener como país. Lamentablemente, no pudimos juntarnos en cuanto a la construcción de la paz.
por el acuerdo de paz. Esa hubiera sido una gran oportunidad, pero no la usamos, lamentablemente. Claro que hay que seguir trabajando en la construcción de la paz, pero deberíamos de estar empujando un proyecto, y el proyecto es el que menciono, relacionado con el empleo y la educación. Sergio, se nos terminó el tiempo. Esta es mi última pregunta. Es la segunda vez que eres candidato presidencial en Colombia. Y me pregunto, ¿qué harías diferente esta vez de lo que hiciste hace 3 o 4 años como candidato presidencial en cuanto a estrategia, el manejo de la campaña? No sé, danos el énfasis que quieras. Y en el contexto de esa pregunta, ya teniendo presente lo que hiciste, ¿promoverías el blindfold? Te he demostrado durante esta presentación qué se puede hacer de manera diferente. Ser miembro de una coalición, hacer parte de ella, construirla, trabajar con los demás y realmente trabajar con estos temas. Eso ya es una gran diferencia. No sé si estás de acuerdo, Sandra, pero es una gran diferencia lo que hice hace 3 o 4 años. Claro, hay temas que definen nuestras personalidades, cómo nos relacionamos con el mundo. Y para mí siempre va a ser importante la educación, la lucha contra la corrupción, cambiando la forma que hacemos la política. Recuerden, yo nunca hice parte de los partidos políticos tradicionales y me siento con políticos que sí vienen. Ángela María Robledo se fue del Partido Verde a trabajar con Petro y volvió al Partido Verde y nos sentamos juntos y espero poder trabajar juntos. Y esa es una manera de hacer las cosas de manera muy diferente para poder entender el mundo de hoy. Y en cuanto a tu segunda pregunta, yo voté en ese entonces y estoy convencido. Y como tú eres una mujer tan inteligente, sabes que tomas decisiones con la información que tienes, ¿cierto? Y con la información que teníamos, que yo tenía, y el papel que tuve en la campaña, y con lo que yo viví, yo voté en blanco y fue un voto consciente. Fue muy consciente ese voto en blanco. Las situaciones en la vida, lo que pasa es que mi propósito, y lo veremos, espero ser la persona que gane las primarias dentro de la coalición y todos quieren estar ahí, pero estoy seguro que quien gane, espero ser aquel, sea el presidente de Colombia. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué va a pasar dentro de un año? No sé. Estoy de acuerdo de que tomaste esa decisión con la información que tenías en ese momento en blanco, pero ya tienes otra información. Y por eso te pregunté, con la información que tienes hoy, ¿cambiarías esa decisión de votar en blanco? No tiene sentido tu pregunta, Sandra. Con la información que tienes hoy, si voy a cuando tenía 15 años, con seguridad hubiera seguido otro camino con la información que tengo hoy. Podemos hablar de lo que vemos hoy, pero volver atrás con la información de hoy es muy complicado, es imposible. El propósito es qué estamos haciendo hoy, para dónde vamos, cómo estamos haciendo las cosas hoy. Estoy feliz con lo que hacemos. Tenemos un gran reto frente a nosotros y tenemos que seguir adelante con la coalición y ganar las elecciones. Y es así. Y espero ganar. Y espero que voten por nosotros. Bien. Sandra iba a tener la última pregunta, pero aquí hay otra. Le hemos preguntado a todos los demás candidatos
Si usted mira la cúpula de la coalición, entiendo que todos, francamente, son blancos de cierta edad, con la salvedad de Galán, que es más joven. Ahora no hay mujeres, ni hay unas minorías étnicas ahí, etcétera, 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 ni indígenas. ¿Cómo es que uno puede crear una coalición para ganar una campaña y liderar un país después sin incluir más diversidad en esa cúpula? ¿Cómo se logra? ¿O es algo que ustedes prefieren mirar en este momento? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo lograrían? Puedo darte dos respuestas. Una, yo he gobernado antes. Por ejemplo, voy a decirles esto. Va a sonar pretencioso, pero por favor, entiéndanme, porque creo que es un tema importante. Tenemos una sociedad colombiana que tiene que construir, tiene que tener inclusión, incluir personas de diferentes sectores. Todos los sectores tienen que ser parte de esto y eso es muy fácil de decir, difícil de implementar. Debido a las circunstancias que hemos tenido en el país, nuestra cultura, y eso hay que cambiarla. Y tenemos muchos desarrollos, sí, con respecto a lo que se ha hecho. Yo digo que en el gobierno, los dos gobiernos que yo tuve en Medellín y en Antioquia son los gobiernos que han hecho más por las mujeres en Colombia. Es un ejemplo. No, lo hicimos con cuidado, implementamos las políticas, trabajamos en muchos aspectos y en Medellín y en Antioquia, que es una sociedad tan conservadora, realmente sacamos adelante el papel de la mujer y la empoderamos y tomamos una decisión política para lograrlo. El primer paso que tomamos cuando llegué a ser alcalde, lo primero que hice fue no pagar más por los concursos de belleza. Mejor sacamos adelante el concurso de la mujer talentosa. Y esa fue una transformación poderosa y me siento orgulloso de eso. Suena pretencioso, pero muchas veces la gente se le olvida lo que uno ha hecho. Y eso hace parte de lo que hay que hacer. Tenemos un programa, Políticas para Mujeres, donde hacemos que la mujer participe en la política. Y es un camino difícil, pero que sea difícil no quiere decir que es imposible hacerlo. Siempre hay que hacer un esfuerzo de incorporar a las mujeres en todo. Ayer estuve en una reunión. ¿Quién va a hablar? Y vi que solo los hombres hablaban. Y dije, no, hay que alternar. Si no alternamos, no hay una conversación. Hemos hecho mucho trabajo, pero lo crucial es la voluntad de realizar cambios, de incorporarlos en lo que creemos. Y me encantaría que Sandra hiciera parte de la coalición y fuera una candidata con nosotros. Hay que trabajar en eso. Es un reto, pero eso es lo que puedo decirles. She's co-moderating the series. Ella es moderadora, déjenla aquí, déjenmela aquí. Y tenemos que buscar muchas mujeres y lo que está sucediendo hoy, la manera como se ve la política hoy, es una manera que realmente ahuyenta a la gente. Es muy difícil tener a alguien que se meta en este mundo político con las redes sociales y todo. Es difícil, muy difícil, pero
la voluntad política está ahí, la experiencia está ahí y estoy orgulloso de mis logros. Gracias, Sergio. Hemos abusado de tu tiempo. We appreciate that. Realmente agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias por su paciencia. No, hay mucha tela por cortar. Esta no es la última vez que vamos a tener una conversación con usted en este formato. Pero de nuevo, gracias por quedarse con nosotros. Nos quedamos 17 minutos más. El video de este evento, como les dije antes, se encuentra en ccacanada.com, tanto en inglés como en español, de aquí a mañana. Quiero agradecer a nuestra intérprete, Gloria Mejía, que está en Medellín. Gracias, Gloria. Gracias, Marta Blackwell, nuestra vicepresidente. Sin su trabajo, estos eventos no se darían. Quiero darle gracias a todos y quiero contarles que el próximo evento será el 7 de junio después de las elecciones de Perú y analizaremos qué pasa allá. Y seguiremos anunciando los siguientes eventos en nuestra serie de Buscando el Centro en Colombia. Tenemos otras personas en fila para entrevistarlos. Y con esto, Sergio, de nuevo, gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Sandra, únete a nuestra coalición. Te iría mejor con nosotros. Gracias por la oportunidad de hablarles. Mire, la primera pregunta que me hiciste, porque querías que hablara de la reforma agraria y hablamos de muchas otras cosas, pero nos queda ese pendiente. Bien, pero lo que yo quería hablar, esperen. Bueno, muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós.